Hola a todos y gracias por seguir el canal. Las imágenes que estás visualizando a mi alrededor tienen que ver con una enfermedad de nombre prurigo nodular. Es una enfermedad no tan frecuente y se caracteriza por afectar a los adultos mayores. El prurigo nodular se va a dar en pacientes que han presentado o presentan prurito crónico. Y esta enfermedad se va a asociar frecuentemente a aquellas personas que han tenido antecedentes de dermatitis atópica. Como les mencionaba, el prurigo nodular se va a caracterizar o se va a presentar en un subgrupo de personas o pacientes que sufren de prurito crónico, como resultado de rascarse continuamente por un tiempo prolongado. Los factores predisponentes para esta enfermedad van a incluir enfermedades dermatológicas, sistémicas, neurológicas y psiquiátricas relacionadas a prurito crónico intenso. Sin embargo, el origen de esta enfermedad aún no está muy claro, pero hay algunas hipótesis o teorías que podrían explicar la misma. Entre ellas tenemos el aumento de fibras nerviosas a nivel de la dermis papilar de la piel, enfermedad de las fibras nerviosas que se encuentran a nivel de la piel, y por último el factor interviniente de las citoquinas TH2. Cuando se examina la piel de estas personas van a tener la presencia de nódulos firmes en forma de cúpula y pruriginosos que causan mucha comezón, cuyo tamaño podría variar de algunos milímetros hasta centímetros. Y frecuentemente se van a distribuir a nivel de las zonas extensoras de piernas, brazos y también lo vamos a encontrar en el tronco. Estos nódulos pueden tomar el color de la piel, también podrían ser rojos o de un color marrón o negruzco. Y el número de ellos puede variar de algunos hasta ser cientos de ellos. Las superficies extensoras de los miembros suelen ser las zonas más afectadas, pero también podría afectar la zona superior de la espalda, el abdomen y el sacro. La zona media y superior de la espalda suele ser indemne a las lesiones y el cual se va a conocer como el signo de la mariposa. Las palmas de las manos, a nivel de las plantas de los pies, el rostro y las zonas de flexión raramente se van a ver afectadas. La comezón siempre suele ser intensa y muy molesta. Puede darse cada cierto tiempo o también podría ser esporádico o continuo, y esta va a empeorar con el calor, con la sudoración o la irritación de la piel. Se desconoce exactamente la causa de la comezón en esta enfermedad. Con respecto a enfermedades que podrían estar asociadas a esta, vamos a tener que entre todas destaca la dermatitis atópica. Como les mencioné, esta enfermedad suele afectar a los adultos mayores con mayor frecuencia, pero se ha evidenciado que aquellas personas que tienen dermatitis atópica, la edad de presentación de esta enfermedad ha sido mucho menor. También se le ha relacionado a esta enfermedad a otras enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, hepatitis C, enteropatía por gluten, infección por VIH, trastornos psiquiátricos como la ansiedad, depresión, trastornos del sueño y la presencia de estrés emocional. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico y nos vamos a basar en un historial de prurito crónico intenso y el hallazgo a nivel de la piel de lesiones nodulares con escoriaciones, las cuales van a estar distribuidas simétricamente y de esta forma será el diagnóstico. Por lo tanto, no será necesario hacer biopsias de rutina para hacer el diagnóstico, y esta se va a reservar en el caso de que haya dudas con respecto al diagnóstico o cuando la enfermedad no responda al tratamiento de primera línea. El tratamiento de esta enfermedad es muy complejo y se requiere darle un enfoque multidisciplinario. Entre ellos vamos a tener primero que se tiene que educar al paciente para utilizar las medidas generales para evitar la lesión de la piel y el rascado de la misma. El tratamiento adecuado del prurito comezón. Terapias locales o sistémicas que rompan con el ciclo de picazón y rascado. Y de esta forma buscar aplanar las lesiones que se van a formar en la piel. Con respecto al control del prurito comezón de la piel, se aconseja utilizar limpiadores suaves sobre la misma, ya sea al bañarse o ducharse, y luego de eso utilizar emolientes suaves para hidratar la piel. Y de esta forma se aliviará los síntomas y también disminuirá la resequedad de la piel. También se podría utilizar algunas lociones que ayuden con el prurito
por ejemplo la loción de calamina o las lociones que contengan mentol y o alcanfor. Para prevenir las lesiones por rascado, es decir las escoriaciones, será muy importante que el paciente tenga las uñas cortadas y cuando sea de noche incluso que utilice guantes. También será muy importante cubrir las zonas de lesión con vendajes para de esta forma prevenir la lesión de la piel con el rascado, e incluso ejercer presión sobre las lesiones utilizando vendaje o apósitos podrían aliviar los síntomas, en este caso el prurito. Se podrían utilizar antihistamínicos sedantes de primera generación como la hidroxicina o la difenhidramina antes de acostarse para calmar el prurito nocturno. En algunos casos también podría ayudar bastante los antidepresivos tricíclicos con respecto a la comezón nocturna, sobre todo si aparte de esta enfermedad en el paciente se pueda evidenciar indicios de depresión. Cuando la enfermedad se encuentra limitada, es decir, un número limitado de lesiones nodulares, se podrían utilizar los corticoides, ya sean tópicos o intralesionales. En este caso se van a utilizar corticoides de alta potencia, como la terapia de primera línea. Por ejemplo, se podría utilizar el clobetasol al 0.05%, el cual se va a tener que aplicar en las zonas de lesión con un vendaje oclusivo. Esta crema se aplicará por las noches durante un periodo de 2 a 4 semanas, aunque en algunos casos podría durar más el tiempo del uso del mismo. En el caso que no se ejerza oclusión o presión, esta crema se debería utilizar 2 veces al día. En el caso se logre el control de los síntomas, esta se podría ir reduciendo su uso de forma gradual, ya sea utilizándolo 1 o 2 veces por semana, pero dándole un tratamiento de mantenimiento. En el caso de que la enfermedad sea generalizada o recalcitrante, será importante utilizar otros métodos de tratamiento para esta enfermedad. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la fototerapia. Entre ellas se sugiere la fototerapia B ultravioleta de banda estrecha. Esta se aplicará en el paciente en un número de 2 a 3 veces por semana por un periodo de 10 semanas. En el caso de que no responda a fototerapia, se utilizaría otros medicamentos como el dupilumab, que es un anticuerpo monoclonal. También se podría utilizar inmunosupresores como el metotrexato y otros. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos, familiares y suscribirte al canal. No te olvides que si deseas una consulta, me puedes escribir al WhatsApp y te la puedo dar a un costo módico. Hasta pronto y ya nos estaremos viendo.